Estamos começando o programa Decifrando o Futuro por la Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para una vez más estudiar la Biblia, la palabra del Señor. Porque cuando nosotros tenemos la Biblia en las manos, tenemos una luz que está alumbrando nuestro camino y así podemos estar en seguridad, escuchando la voz de Dios y entendiendo qué Dios tiene para mí y tiene para ti. En el programa Descifrando el Futuro, nosotros estudiamos la Biblia para entender las profecías. En el programa de hoy, vamos a estudiar un poco señales que podemos ver en el mundo que está cada vez más evidente que estamos casi en la medianoche. O sea, estamos en los momentos finales de la historia y es por eso que necesitamos encontrar un mensaje de Dios para que podamos tener seguridad. ¿Quieres saber más? Quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando el Futuro. E como tu sabes, mi deseo é que tu puedas continuar sempre estudando a Bíblia para entender melhor que Deus ha dejado para nós como uma carta de amor. Por isso é imprescindível que tu continues profundizando su conhecimento em la palavra de Deus. A cada programa, eu sempre apresento para ti um material que é um material de complementação para o programa. E assim tu puedes seguir estudando e compreendendo melhor os grandes temas que temos em la palavra de Deus. Por isso quero apresentar-te a revista Verdades para el Tiempo del Fin. En essa revista tu vas a encontrar um estudo completo de los eventos finales de la história, para que tu puedas estar preparado para todo que vendrá. Quando Deus nos apresenta em las profecias uma visão do futuro, isso é uma ventaja porque podemos saber antecipadamente todo o que vai passar nesse mundo. Por exemplo, nesse estudo tu vas a encontrar, mirando hacia el futuro, todo ojo lo verá, jugando com a muerte, um profeta entre nosotros. Ou são temas especiales, entonces que tu tienes agora diretamente em su equipo a la disposición. ¿Ok? Ya tienes la revista. Si no tienes, yo voy a decirte cómo tú puedes tenerla ahora. En Nuevo Tiempo, tenemos muchos materiales a su disposición. Tenemos la revista Verdades para el Tiempo de Fin y otras revistas más que tú puedes tener acceso exactamente en ese momento. Tú debes ir al sitio nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú vas a llegar en ese sitio de la web. Entonces, en ese sitio encontrarás Estudie la Biblia con Nuevo Tiempo. Hay que procurar el estudio Verdades para el Tiempo del Fin. Tú debes escoger, entonces elegir descargar en PDF, llenar un pequeño registro que tenemos para que tú puedas entonces recibir un enlace y descargar ese material directamente en su equipo. Vale mucho la pena, no tengo dudas de eso. La segunda invitación es para tú conocer nuestras plataformas de video para la internet. Todos los contenidos de Nuevo Tiempo está en NT Play. ntplay.com es la dirección. Tú vas a llegar a esta página donde tenemos diferentes materiales, todos a su disposición para que puedas tener acceso a los contenidos de la palabra de Dios. En Mensajes de Esperanza tú vas a encontrar el programa Descifrando el Futuro. Tú puedes acompañar los programas actuales, los antiguos y compartir también esos contenidos con otras personas. Entonces, ya estamos ahora listos para comenzar ese estudio especial donde vamos a entender mejor los tiempos que estamos viviendo y cómo todo eso está relacionado
con las profecías. Yo tengo mi Biblia acá, espero que tú tengas también tu Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Cuando pensamos en la situación del mundo, hay algunas situaciones o eventos que nos llaman la atención. Una de las frases que quedó en la historia fue la frase dicha por Ripley cuando él estuvo en Hiroshima, la ciudad donde la bomba atómica explotó y destruyó toda la ciudad. Haciendo una visita en ese lugar, él escribió: estoy en el lugar donde el fin del mundo comenzó. El poder de la destrucción, la tragedia que se generó por la guerra y por la bomba, presentó a él un nuevo mundo y que, de acuerdo con su perspectiva, aquel era el lugar del fin del mundo. Allí terminaba la historia porque el ser humano estaba muy, muy lejos. Poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, un periódico publicó una noticia diciendo: estamos casi en la medianoche. Como que un reloj estaba diciendo que la medianoche terminaría la historia del mundo y que ya estábamos muy adelantados con pocos minutos para llegar a la medianoche, que sería entonces el momento final de la historia de este mundo. Cuando tú paras para pensar en la evaluación de personas que muchas veces no conocen la Biblia, no conocen las profecías, ellos tienen la sensación que el mundo está caminando hacia su fin, porque las tragedias, las tristezas, todo el dolor que pasamos y enfrentamos apunta para un mundo que está enfermo y cada vez más frágil y débil. Entonces, él percibió que el mundo estaba llegando a su fin. Eso se dio porque el ser humano descubrió la fuerza que revolucionó el mundo: el pequeño átomo. Muy pequeño, pero con grandes informaciones, con un gran potencial. El ser humano conoce cada vez más sobre la ciencia, tiene cada vez más informaciones y consigue administrar el mundo y producir cosas que otras generaciones nunca lo pensaron. Esta realidad fue avanzando y nosotros tuvimos poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial la era espacial, que fue iniciada con el satélite artificial llamado Sputnik, y así el ser humano comenzó a explorar el espacio, a entender mejor una corrida que terminó cuando Estados Unidos llegó a la luna. O sea, sigue ainda el hombre intentando tener el control del espacio. Con tantos avances, con tanta tecnología, la pregunta es: ¿el mundo está mejor? Con los inventos, con todo que tenemos producido en el mundo. La tristeza es que la respuesta es no. El mundo no está mejor. El mundo no está más seguro. El mundo está cada vez más difícil. La situación es cada vez más complicada. Entonces, yo puedo decir con total tranquilidad que el mundo está empeorando. Cada vez más complicado, cada vez más difícil. Ahora, la pregunta que yo escucho muchas veces es: pastor, ¿aún hay esperanza? ¿O será que es casi medianoche para el mundo y ya no existe más esperanza? Yo quiero decirte, de corazón a corazón, nuevo tiempo es la prueba que hay esperanza para el mundo. En ese momento, cuando tenemos libertad religiosa para estudiar la Biblia, para vivir la fe, para orar, es una prueba de que ese mundo tiene esperanza, porque mientras nosotros tenemos esperanza para nuestra vida,
eso significa que para el mundo también hay esperanza. Ahora, tú no puedes procrastinar, dejar para mañana todo lo que debe hacer hoy. Y hay muchas personas que están siempre dejando para mañana, pero mañana puede ser muy tarde. Nosotros no tenemos control del futuro, solamente tenemos el presente. Es por eso que es ahora el momento de una decisión que es genuina y sincera al lado de Dios. Yo escucho muchas personas que a veces hablan así: pastor, aún no ha llegado mi hora. Y yo pregunto, ¿desde cuándo Dios tiene en el cielo hora marcada para llamar a alguien? No existe. El llamado de Dios, la invitación de Dios es para ese momento. Entonces, tú no puedes decir después, porque después tú no sabes qué va a pasar contigo. Tenemos solamente el presente, por eso ese es el momento que tú debes dar un paso de fe y entregar su vida en las manos del Señor. Entonces, hay sí una esperanza para ese mundo, porque no será una guerra que va a destruir ese mundo. No serán los malos que van a dar el momento final de la historia, sino Dios está en el control de la historia. Es por eso todo está en las manos del Señor y Él está conduciendo para el cumplimiento final de todo que ha Él planeado para mi vida y para su vida. Por eso encontramos en la Biblia algunos textos que apuntan la condición del mundo o cómo es la realidad de la vida. Por ejemplo, en Isaías 57, versículo 21, el texto de la Biblia está diciendo: no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Para los malos no hay paz. Entonces, en cualquier lugar que las personas intentan encontrar la paz, solamente encontrarán frustración o decepción, porque no hay paz para los impíos, no hay seguridad para los impíos. Entonces, vivir practicando el mal y ser impío significa vivir contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Es tener una vida sin paz, solamente con dolor, con sufrimiento y con problemas. Y no es eso que Dios quiere para ti. Dios tiene una otra vida, un otro plan para su jornada. El mundo está adoleciendo. Y la pregunta que podemos hacer es: ¿cuánto tiempo falta para medianoche? ¿Cuánto tiempo más para clausurar la historia de este mundo? Y entonces llegamos a la vida eterna en un mundo perfecto que Dios ha prometido para todos sus hijos y sus hijas. La gran tragedia es que el ser humano es pecador y nosotros en esa condición somos enemigos de Dios. La única solución para el mundo es un cambio en el corazón humano, porque es así que vamos a poder cambiar la historia de la humanidad con un nuevo ser humano. Cuando nosotros nos transformamos en una nueva persona, entonces eso es posible solamente con Dios y por medio de su poder. Ese es el corazón humano, que es un corazón que es rebelde a Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, un periódico escribió en una de sus noticias y él dijo así: nosotros vamos a dar un premio de $100,000, vea la cantidad grande, para la mejor idea para implementar y así tener la paz mundial. ¿Cómo es posible tener la paz mundial? El periódico recibió más de 22,000 sugerencias de qué hacer para tener en el mundo paz.
La gente estaba con miedo de una guerra, de una otra guerra, las muertes de la guerra, porque es una locura la guerra. Entonces, el periódico quiere saber qué podemos hacer como humanidad, qué está en nuestras manos, qué es posible hacer para cambiar la realidad. Y de las 22,000 ideas que ellos recibieron, eligieron la mejor, que ganó el premio de $100,000. ¿Y sabe cuál fue la mejor idea? La idea tendría 2 palabras: experimente a Jesús. Esa fue la idea que ganó el premio final de $100,000, experimente Jesús. Que ellos estaban diciendo es que no existen medidas políticas, administrativas del gobierno que puede garantizar la paz mundial, sino experimentar a Jesús, sino aceptar a Jesús, porque es la presencia de Jesús en la vida que cambia completamente la historia. Y vemos en la Biblia, en San Mateo, capítulo 24, versículo 6, Jesús comenzando a presentarnos algunos eventos o datos para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y identificar si es casi medianoche. Vamos a la Biblia. Escrito está en San Mateo 24, 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En otras palabras, Jesús está anticipando para nosotros los eventos finales. Y en los momentos últimos de la historia, nosotros vamos a escuchar de guerras, de rumores de guerras. Pero Él ya está nos dando una advertencia. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, ya estaba en la profecía de Jesús que eso pasaría en el mundo, pero eso no sería el fin del mundo. Eso sería solamente una señal para tenermos claro y identificar los momentos que estamos viviendo en la historia, pero las guerras no determinarán el fin del mundo. Los rumores de guerras también no determinarán el fin del mundo. El fin vendrá de una otra manera, de una otra perspectiva, y que necesitamos estar seguros en la palabra del Señor, la palabra que nos presenta de manera muy clara todo el escenario final. Por eso encontramos en Daniel capítulo 12, versículo 4, una información muy importante. Esa información tiene que ver con nuestros días. Daniel escribió así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En ese texto, la ciencia que está siendo presentada es el conocimiento de la palabra de Dios. Las profecías de Daniel solamente serían comprendidas en los momentos finales de la historia, porque Dios separó para los últimos días de la historia algunas informaciones exclusivas para que las personas puedan estar preparadas, porque los tiempos finales serán tiempos extremadamente complicados y difíciles. Pero cuando Dios nos pone en los caminos más difíciles, Él también camina a nuestro lado. Dios no abandonó los seres humanos para caminar solos en este mundo, sino que Dios está nos dando la fuerza necesaria para enfrentar cada uno de los desafíos que tenemos delante de nosotros. Por eso nosotros hoy podemos acercarnos a Biblia con la certeza de que podemos tener todas las informaciones necesarias, porque la ciencia, la comprensión del libro aumentará, y hoy tenemos claro las señales y las evidencias que necesitamos para estar preparado o estar preparada para el encuentro con nuestro Señor y Salvador. Esa es la maravilla de la palabra de Dios,
que nunca termina, que siempre se renueva, para que podamos tener en Dios la visión clara y correcta de cómo todo terminará. Por eso vamos a San Lucas 21, versículos 25 y 26, donde Jesús también hablará de señales adicionales para entender nuestro mundo o responder de manera correcta si estamos casi medianoche. Vamos a la Biblia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Percibe que el mundo no está mejorando y no va a mejorar? Hay algunas informaciones fortísimas en esta palabra. Por ejemplo, los hombres quedarán sin aliento, estarán desesperados, y el desespero de los seres humanos será por el temor y la expectación de las cosas. No son las cosas todavía, es la expectación. Solamente de pensar que todo que está para pasar, las personas quedarán sin aliento, estarán preocupadísimas porque vendrán y percibirán la mano de Dios que está reposando sobre la historia, la ira de Dios. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, estamos también en el camino del juicio de Dios, y el juicio terminará también en nuestra condenación. Entonces, en la Biblia ya podemos anticipar y así estaremos preparados. En San Lucas 21, 28, Jesús también advierte a los seres humanos cuando Él dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando las señales van se intensificando, cuando las tragedias van se multiplicando y cada vez siendo más intensas, eso es decir que nosotros estamos acercándonos a los momentos finales de la historia del mundo. Porque en la Biblia nosotros sabemos que ese mundo terminará. No estamos viviendo un mundo que no tendrá su fin, sino llegará el último día de la historia del mundo. Llegará el último día de la historia de la humanidad. Y nosotros estamos en momentos fuertes de la historia, momentos decisivos para los cambios, para la aceptación y también para la predicación del Evangelio. Yo leí la historia de Louis Slotin, que fue un científico que comenzó a estudiar el uranio. Y él hacía pruebas para ver cómo era posible encontrar aquel que él llamó de masa crítica, o sea, una reacción con el uranio, que entonces podría generar energía. Pero cuando él comenzaba a hacer estos testes, estas pruebas, él siempre tenía un equipo en su mano para afastar, para separar en el uranio. Pero un día, cuando él estaba haciendo la prueba, acercando uranio con la masa crítica, se escapó de su mano la herramienta que tenía para la separación, y con eso él no pudo separar con la herramienta y tuvo que poner su mano, y eso ocasionó una explosión. Él quedó quemado, otro que estaba a su lado también quedó quemado, y entonces ellos llamaron la ambulancia esperando el socorro médico para ser llevado al hospital. Entonces, mientras él estaba esperando la ambulancia,
Slotin, que puso la mano en el uranio, dijo a su amigo que estaba a su lado, también esperando la ambulancia, yo no tengo esperanza. Porque él sabía que por poner la mano en el uranio, su muerte era segura. Y fue exactamente eso que pasó. Él no tenía más esperanza de esta vida. Tú no puedes decir hoy, yo no tengo esperanza, porque la razón por que este programa Descifrando el Futuro llegó a ti es porque tú tienes esperanza. Dios te ama, Dios está preocupado contigo, Él tiene preocupación con su vida y quiere salvarte. Por eso para ti hay esperanza. Tú no puedes decir que yo no tengo esperanza, porque hay sí una salida para sus problemas. Hay una solución para cualquier dificultad. Es solamente agarrar en las manos de Dios y Él va a darte la victoria. Entonces tú no puedes decir, yo no tengo esperanza. Cuando Jesús estaba en la cruz, aquellos que estaban burlando de Él, decían así, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Estaban así desafiando a Jesús para salir de la cruz. En esa frase hay una verdad. Jesús a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús salisse de la cruz, y Él tenía poder para salir de la cruz, Él no podría salvar los seres humanos. Porque Jesús quedó en la cruz. Él pudo salvar los seres humanos. Por eso hay esperanza para ti. Hay esperanza para cada uno de nosotros. Él quedó en la cruz para que nosotros pudiésemos tener la vida eterna. Encuentro en Juan capítulo 14, versículo 27, las palabras de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estamos en los momentos finales de la historia, pero podemos tener la paz que Jesús puede dar. Cuando Él habla, no se turbe vuestro corazón, está diciendo que Él está preparando lugar para nosotros. Y este lugar va a comenzar cuando Él regresar otra vez. Y donde Jesús estuviera, nosotros también vamos a estar. Esta es la certeza, esta es la profecía, porque falta poco para la medianoche. Solo la persona que confía en Jesús puede tener paz. Y esa paz está ahora a su disposición. Esa es la paz que Dios tiene para ti. Mañana, tú ya sabes, puede ser muy tarde. Entonces, acepta a Jesús en ese momento. Agarra en la mano de Jesús. Ese es el deseo de su corazón. Entregarse a Él. Yo quiero orar contigo. Querido Padre, muchas gracias por el mensaje de su palabra. Gracias por la bondad de abrir nuestros ojos y mostrar para nosotros la realidad, dónde estamos y para dónde vamos. Querido Padre, que en ese momento podamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y no importa el horario, queremos estar listos y en pie en el momento que Jesús regresar. Por eso quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.